Buenas noches a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy, 12 de marzo del año 2026, en el programa número 318. Así que quiero darle las buenas noches a mis queridas compañeras, la licenciada Francesca Pacheco. Francesca, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Francisco, a ti, a Jessica, a todos los amigos que nos acompañan y a Ada que estaba por allí. Un saludo a la licenciada Jessica Rivera Pacheco. Saludos, Jessy. Saludos, saludos a todos los que nos ven en vivo, que nos ven después grabado, a Francesca, a Francisco y a Isa que está por ahí escondidita. Sí, dice que hoy no puede estar con nosotros por una situación ahí que está ocurriendo, pero vamos a ver si puede arreglarlo de aquí a un momento y se nos une y se anima. Pero nada, quiero comenzar con ustedes, primero con Francesca, en términos de la situación evidentemente que está ocurriendo en Irán y el hecho de que, primero, Irán supuestamente pide unas disculpas ahí medias nebulosas sobre el ataque a sus países, a los países Vecino, musulmanes, árabes, vecinos que ataca, que es a través del presidente Masoud Pezeshkian. Pero entonces, por otro lado, un miembro del Parlamento iraní, la defensa. que es Abraham Assisi, que es el director de la Comisión de Seguridad Nacional, pues, pues dice una cosa que aparenta ser diferente, pero entonces los dos dicen, bueno, es que mientras ustedes estén aliados, sí hay que atacar. Solamente voy a hacer una aclaración en términos de que el sistema iraní es una teocracia parlamentaria, y en términos de que es una teocracia parlamentaria, quiere decir que los miembros del Parlamento, que son la Asamblea Legislativa, los que componen la mayoría, son los que hacen también el gobierno, la rama ejecutiva. ¿Cómo es esta loquera? Bueno, es como si se imaginaran que en Puerto Rico el presidente, no existe gobernador, se elige a un Senado y a una Cámara. El presidente del Senado es Tomás Rivera Chat. Pues Tomás Rivera Chat, a la misma vez de que es presidente de la Cámara, perdón, del Senado, también sería el gobernador de Puerto Rico, ¿ves? Y entonces de la misma Cámara sacan los miembros que van a ser miembros del gabinete, que a la misma vez van a atender asuntos en el Senado como legisladores, pero a la misma vez son poder ejecutivo, la mayoría, y son los que van a hacer, ¿verdad?, las veces de gobierno. Y en los sistemas parlamentarios no existe una división entre el legislativo y el ejecutivo, sino que el ejecutivo y el legislativo son una misma cosa. Y el hecho de que es una teocracia, pues ya ustedes saben, eso está dominado ahí por una gente que se llaman ayatolás, que son chiitas y que dicen que ellos pues le responden directamente a Alá, ¿verdad? Y que el Corán es la ley y que eso es lo que se hace. Con eso en mente, dejo a Francesca para que nos diga lo que ha dicho el presidente, lo que dice el primer ministro, digo, primer ministro no, el De ministro de seguridad. Seguridad, ¿verdad? Y cómo es que esto ocurre. Y luego te escucho, Jessica. Adelante, Francesca. Bueno, hay que ver, esto fue el sábado, ¿verdad? Ellos dicen, el presidente nuevo, sabemos que el ayatolá original falleció en el primer día de esta guerra. Pues dice que no va, que le pide una disculpa a todos sus vecinos, no es su intención atacarlos, mucho menos invadirlos. Pero la disculpa duró poco tiempo porque al otro día, de hecho ese día en la No, el noche, mismo día, ajá. en Dubái, bombardearon en el aeropuerto, donde esto estaba lleno de civiles allí, y se registraron otros incidentes a lo largo de esta semana, inclusive los ataques a unos petroleros. Han habido muchos incidentes, las minas en el estrecho de Hormuz. Evidentemente la intención no es esa. Trump responde, ¿verdad? Dice, mira, ustedes se están portando muy mal, así que nosotros estamos considerando desaparecerlos del mapa a gente que no estaban siendo considerados de manera original. Así que habrá que ver, nos parece que eso es más un discurso para las gradas que otra cosa. Evidentemente las palabras van por una parte, por un lugar y las acciones por otra. Pero lo que sí pareciera estar claro es que este asunto no tiene, en lo inmediato, no pareciera que va a terminar. Bueno, Jessica, dice Pezeshkian, que es el próximo en la lista, que yo no sé cuánto pueda sobrevivir, ¿verdad? Porque como los han ido eliminando Ha uno a herido. uno,
¿verdad? Los han ido Herido. eliminando uno a uno. Él está herido y yo creo que el hijo del otro también. Ese se fue también. Sí, ese están diciendo que se fue también. Entonces dice que nada, que lo de Trump, esa idea de Trump de que iba a rendir incondicionalmente es un sueño de Trump y de los americanos que la van a llevar a su tumba, como si ellos tuviesen la capacidad digo, no para repeler, porque es Francisco está sin una señal. Bueno, yo me imagino que lo que estaba tratando de explicar era que Irán, con sus disculpas Irán parece como cuando, tú sabes, estos hombres que te maltratan y después te dicen, mira lo que me hiciste hacerte. Si tú no fueras así, yo no tendría que hacerte cosas malas. Pues básicamente ellos están diciendo, bueno, no es a ti que yo te estoy atacando, ¿verdad? Tú eres vecino mío y somos amigos, pero mientras tú tengas bases del imperialismo allí y mientras tú estés permitiendo que la gente de Israel y Estados Unidos desde las tierras de ustedes nos ataquen, pues entonces nosotros no nos queda más remedio que defendernos. Eso básicamente es el Sí, discurso. los tilas de títeres del imperialismo es la razón por la que ellos dicen que los van a seguir atacando. En la medida que no se presten, es lo que ellos dicen, pues no van a recibir ataques. En la medida que sigan habiendo bases y hayan ataques desde su frontera, pues entonces, Sí, que es pero exactamente lo que hicieron en Dubái. exacto. Y lo gracioso es que no, o sea, estas personas no les dio tiempo ni de reaccionar cuando ya estaban atacando al aeropuerto de Dubái, que tuvieron que nuevamente, que creo que me parece que es la segunda vez en menos de un mes, que tienen que paralizar operaciones en un aeropuerto internacional de esa envergadura. Así que en ese sentido, yo creo que Dubái debe ser uno de los países que más molesto debe estar, primero por esa situación con el turismo, ¿verdad? Y su tráfico aéreo. Y segundo, porque si deciden parar, ¿verdad? El tráfico de fuel por el estrecho de Hormuz, ese país es uno de los países que más, casi yo diría que el 80 y pico% de su petróleo transita por ahí. Así que de su crudo transita por ahí, así que se verían bien afectados. Yo no sé cuál sería la estrategia de Irán, tal vez se me ocurriría pensar que ellos estarían tratando de meter un poco de presión a Estados Unidos de esa manera, ¿verdad? Pero creo que eso no le funcionó porque la respuesta del presidente Trump fue, bueno, mira, si tú vas a estarnos chantajeando de esa manera, pues entonces yo creo que tú no debes existir. Así que yo no, no sé cuán efectiva fue la estrategia de Irán, pero la veremos. Eso fue el sábado pasado. Creo que hubo un ataque en el estrecho de Hormuz a uno de los buques que Estados Unidos dio la instrucción de que pasara, que no importa, pasa, y entonces tan pronto pasaron por allí, los derribaron. que estaba más o menos introduciendo el tema del que estaba hablando. El aspecto este de que a pesar de que dicen, bueno, yo no te voy a atacar, digo, no debo atacarte, perdón, debo pedir perdón y qué sé yo, que el hecho de que Qatar informó que interceptaron un cohete en el espacio aéreo también el sábado, supongo que lo tocaste, y el aspecto de que también el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, además de lo que estabas diciendo ahora, ¿verdad? El gobierno de Emiratos Árabes Unidos reportó entonces también que hubo 15 misiles balísticos que detuvieron, 119 drones, también los abatieron, se los tumbaron, pero o sea, que dijeron eso y ya estaban atacando. O sea, que Eso, esto todo fue. cuando no estuviste, estaba comparándolo con como los hombres estos que maltratan a las mujeres, que le dicen con flores, chica, perdóname, mira para allá lo que me hiciste hacerte. Si tú no fueras así como tú eres, pues yo no te tendría que meter esa pela. O sea, más o menos eso es lo que ellos están diciendo. Y yo creo Exacto. que no les está funcionando, como mismo no funciona, ¿verdad? Eso es un chantaje lo que básicamente están haciendo. No es una disculpa como tal. Es como que si tú no haces esto, pues yo no hago esto. Y yo, por eso es que podría pensar que están haciéndolo de manera que, como ya algunos de estos países se expresaron a favor de la posibilidad de formar una coalición con Estados Unidos, yo creo que sería la manera de ellos tal vez estratégicamente contrarrestarlo y decir, bueno,
Si ustedes permiten bases aquí del imperialismo y te permiten bases de Israel que vayan entonces desde las tierras de ustedes a atacarme a mí, pues entonces Así a mí es. no me queda más remedio que Eso es lo atacarlos que a ustedes. así lo dijeron. Y no van a ver conmigo líneas rojas, ni banderas rojas, ni nada por el estilo. Bueno, Yo voy a lo tirar. dijeron, Sí, pero es que así ellos es. llevan haciendo eso desde el primer día. Desde el Así que primer esa día. Exacto. disculpa para volver a hacer lo mismo, no sé qué efecto tenga desde el punto de vista de todos esos países, cómo ellos van a recibir esa disculpa vacía. Y cuando tú ahorita, Francesca, hablabas también de que voy a incluir más gente, voy a tener que arrasar con Irán. Y es que había unos grupos enfocados en los que Estados Unidos iba a atacar. Voy a atacar estos lugares, esta gente específica, estos grupos específicos, pero está diciendo, voy a tener que aumentar ese radio de acción. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y voy a incluir otros grupos que no tenía pensado, que no tenía pensado atacar, lo voy a hacer por razón de que, bueno, como él dice, se están portando very bad, very bad. O sea, y así lo dijo, ¿verdad? También, obviamente, Cuba espera, ay, yo he visto hasta chistes en Ay, bendito, sí. en las redes, debido de que Cuba está esperando, los cubanos están esperando su ataque. ¿Y qué está ocurriendo en Cuba para dejarla a ustedes con esto, no? El primero es, ¿quién único le está supliendo petróleo a Cuba? En México. No México. lo está supliendo con suficiencia. No es el petróleo que se esperaba. Aunque Cuba tiene petróleo, su petróleo ya prácticamente está extinto. Ya. No, o sea, además de que no, su capacidad de extraerlo no va a la misma capacidad en que lo consumen, aún, aún con el petróleo que está llegando de México. ¿Qué quiero decir con esta cosa? Bueno, están sin luz, está sin luz Cuba completo, en toda esta semana. Eso no, ya no se trata de apagones, ya básicamente son días que van pasando. El fin de semana, el sábado eran apagones. Y se reporta un primer apagón nacional el domingo, sábado para domingo, de 24 horas. Ya esta semana los apagones son, ya no hay luz, vamos, no hay luz en Cuba. El problema es, yo no sé si ustedes han visto, Francesca, Jessica, sobre esta misma cosa en Haití, que Haití es una cosa, o sea, es una anarquía, es una cosa asqueante lo que está pasando en Haití, ¿verdad? Y allí sí que no le importa a nadie lo que está pasando en Haití, cosa que a mí me preocupa mucho, excepto que hay un país africano que mandó gente para allá, soldados y policías, pero nada, las gangas básicamente las han doblegado. Lo que quiero decir con esto es que como no hay luz, los camiones de basura, se está diciendo, ¿verdad? No No la pueden están salir a recogiendo. recogerla, no la están recogiendo. Se está formando una pestilencia salvaje, no solamente O en La pegando Habana, fuego. sino en toda Cuba, ¿verdad? La gente en las noches le pega fuego a esa basura, pero obviamente tú sabes que la basura, primero, meterle fuego a todo eso está brutal, para empezar. Eso lo que vas a crear es, vas a asfixiar a esa gente. Segundo, no vas a poder bregar con el problema de la basura. Podrás eliminar algo, lo que puedas consumir a través del fuego, pero no vas a poder eliminarlo. Allí no hay cosas como que como tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Que la gente tiene placas y cosas como esas. Y entonces un generador no tiene sentido porque lo que no De hay es gasolina. combustible para, ¿verdad? Lo que no hay es combustible para echárselo al generador y el generador ponerlo a correr, ¿verdad? No, De y hecho, otra cosa es, perdona que te interrumpa sí, te escucho. así tan abruptamente, pero me, me trae a la atención lo que estás diciendo. Cuba, tanto como Puerto Rico, es una isla. Obviamente depende mucho de lo que llegue allí. Pero, por ejemplo, líneas aéreas como Air France ya no están mandando aviones, porque entonces que después entonces no pueden echar gasolina para virar para atrás, se tendrían que quedar ¿Verdad? allí. Entonces, eso va a generar, si es que ya no ha comenzado una crisis alimentaria también con esas personas y de salud porque ya los suministros se terminan, ¿entiendes? Y entonces al no poder reabastecer gasolina allí y al ser Venezuela el país que
principal productor de gas, de crudo para Cuba, Cuba la tiene en en una situación bien difícil. Yo escuché que el presidente Donald Trump estuvo auscultando la probabilidad de mandar al secretario de Estado, Marcos, Rubio, Marcos Rubio, Rubio, Rubio. Ujú. Marcos Rubio, para ir a negociar, ¿verdad? En vez de tener que invadir las condiciones con las que ellos van a trabajar. Hay que recordar que este señor, aparte de que es un experimentado negociante, ¿verdad? También es de nacionalidad cubana. Aunque él nació en Miami, sus papás Sí. son cubanos. Así que eso tal vez abre una puerta para que no tenga que haber tal intervención bélica en el país de Cuba, porque ya los tienen. Y como tú dices, hay hasta chistes que salen cubanos diciendo, bueno, nos toca a nosotros, no se nos vengan a estar colando aquí, que ya me cogieron allá a Sí. otro país primero, le toca a Cuba. Tú sabes, como quien dice, oye, aquí también hay gente que se está muriendo de hambre, tenemos frío, tú sabes. Así que, no sé cuál sea la viabilidad de esas negociaciones, pero yo creo que Cuba no está en una posición muy cómoda para no negociar. Estoy de acuerdo en cuanto a Marco Rubio, como tú dices, cubano nacido en los Estados Unidos, pero es un cubano, un americano de primera generación de cubanos. Nació en el 70, estudió Derecho, como sabemos, Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad de Miami. Fue abogado, senador por Florida, Sí. primero senador estatal y luego senador federal por el estado de la Florida. Fue candidato, ustedes saben, El corrido, precandidato exacto, en unas en una primarias. primaria, ¿verdad? Que quedó tercero porque quedó primero Trump en la primera vez que Trump corrió, ¿verdad? Quedó segundo Ted Cruz, pero rezagado, que yo le admití aquí a Dajitza y se lo comentaba a Francesca en algún momento, antes, en algún momento que discutimos en el programa, que en esa primaria, hubo una primaria que en Puerto Rico votamos, ¿verdad? De esas primarias que nosotros votamos de manera honorífica, ¿verdad? Pero se cuentan, para que tengan, en la primaria las primarias, tanto demócratas como republicanas, el voto de los puertorriqueños se cuenta. Para efectos de candidatos sí se cuenta. No es como para presidente, obviamente no, pero para efectos de la candidatura sí se cuenta. Y recuerdo que voté por Ted Cruz en esa primaria y quedó segundo, pero por una pela asquerosa, ¿verdad? Un segundo bien lejos. Y luego entonces queda Marco Rubio en un tercero bien rezagado, que la primaria no llegó al final porque entonces en algún momento a mitad ¿verdad? A mitad de campaña primarista, Ted Cruz y Rubio se retiran y dicen, la ¿Para suerte dónde está contar? echada. Sí, Sí, exacto. vamos a dejar esta cosa aquí. Yo me despido y que el partido nomine a Trump y que Trump acepte lo que parecía against the odds, porque nadie pensaba en ese momento que Trump era un candidato viable. Y entonces yo te diría otra cosa, te digo con toda honestidad, mira mi gorra, tú sabes, para que no haya problemas en términos que estemos claros aquí, ¿verdad? Este, pero te digo algo, o sea, el primer mandato de Trump a mí me gustó, pero no me sorprendió. Pero este segundo mandato está mejor que que cualquier serie de Netflix, tú sabes. Y en términos de pensar que Trump se iba a meter en Venezuela era inconcebible. Se metió y sacó al loco este. Y de que va a ocurrir lo mismo y que, como él dice, Cuba va a caer muy pronto. Me parece correcto, Francesca, te escucho en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de cómo es que va a ocurrir las cosas en Cuba? ¿Va a haber una negociación del secretario de Estado con las fuerzas, ¿verdad? Con los líderes políticos cubanos? ¿Va a haber una invasión aérea? ¿Va a haber una invasión aérea y terrestre? Eh, la, eh, eh, la misma presión que se está ejerciendo por la falta de energía eléctrica y otras cosas, un embargo mucho más profundo,
va a ser que el mismo pueblo se rebele. ¿Qué me dices tú, Francesca, de qué puede pasar allí Lo en hablábamos hace unas Cuba? semanas aquí. A mí me parece que ya las bases están eh, puestas para que el régimen caiga. Fíjate el asunto de los... Venezuela vino a agravar la situación de Cuba. Y el asunto de México, ¿verdad? Que estaba vendiendo una parte de su petróleo y otra la estaba regalando. Pero eso no ha sido suficiente. Fíjate que la primera gente que sacó a sus ciudadanos fueron los rusos, ¿verdad? Me parece a mí que las bases ya están dadas para que el régimen pueda caer. Aquí hay gente pasando hambre a 90 millas de territorio americano. Aquí no hay medicina, no hay comida. Ahora mismo, los apagones que como bien dijiste hace un rato, estamos hablando de apagones de 24 horas, esto se está exacerbando, no hay ni tan siquiera para los camiones, no se pueden prender los hospitales. Me parece a mí que más allá de una invasión va a haber alguna negociación y que va a ser impulsada propiamente por el pueblo cubano que no aguanta más. No sabemos, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo más ellos pueden aguantar esas condiciones de vida, pero me parece a mí que desde adentro, la semilla está sembrada desde adentro y que debería haber algún proceso de negociación en curso que no nos sorprenda. Fíjense en el timing de esto. Antes de Reyes fue el asunto de Maduro y cuánto, un mes y medio más tarde estábamos en Irán. Así que no pareciera ser que Trump se entretiene con un solo asunto y que tiene varios asuntos a la vez trabajándolos. Pareciera ser que ya ha identificado quién va a dirigir los esfuerzos en Cuba, lo ha dicho abiertamente, que es Marco Rubio, y dice, lo voy a mandar para allá. Me parece a mí como una expresión de un ejercicio de negociación legítimo que debería estar dándose. ¿Ok? Entonces, por otro, pregunto, Jessica, la gobernadora ha firmado una serie de leyes que no me importan, sino me importa discutir una, me importa discutir una, porque vamos, yo hasta sobre esto escribí y me gustaría escucharte, Jessica, el término de, extienden el término para los fiscales y los registradores de la propiedad que se nominan. Yo recuerdo cuando yo entré era 8 años. Un fiscal duraba 8 años, el nombramiento era 8. En ese mismo año, yo entré con esa nueva camada. Rosselló Padre aumenta el término a 12 años para un fiscal ocupar su posición. Y luego entonces, ahora la gobernadora Jennifer González firma una nueva ley que obviamente la aplicación es prospectiva. No es como a veces se piensan que es retroactiva con esta cuestión de, una vez discutimos una ley que se pretendía por la gobernadora actual, eh, hacerlo de manera retroactiva, eso no se puede. Pero vamos, Era lo de las escoltas. lo de las escoltas, ¿te acuerdas? Las aguandas, quitarse las aguandas. Sí. Deme la ley, yo se las quito. Pero eso no se puede. Este, la cuestión es, Jessica, te escucho sobre este aspecto de que la gobernadora dice, te voy a aumentar esos 16 años para que tengas más independencia. Te escucho sobre eso. Te escucho Mira, sobre eso. te voy a pedir permiso para, antes de cambiar ese tema, plantear un Sí, asunto sí, del tema anterior del conflicto bélico que hay ahora mismo en Irán con Estados vale, Unidos y las invasiones de Venezuela y Cuba. vale, Yo no vale. sé, yo hice como sé yo, un pensamiento, porque no es un análisis, yo no tengo esa capacidad de conocimiento para hacer un análisis, ¿verdad? Que yo pueda llamar análisis, pero estuve pensando que yo creo que parte de esa confianza que tiene el presidente Donald Trump en hacer este tipo de cosas ahora es que ya Estados Unidos no puede ser chantajeado tanto como antes con el petróleo, porque ahora Estados Unidos es el productor de petróleo o sea, más grande en el mundo con este asunto de que él hace el fracking eso tiene un nombre, y es que extraen petróleo de donde no se podía antes, y en Texas, por ejemplo, están produciendo un montón de petróleo, aunque el mercado del petróleo en cuanto a precios es uno global.
la realidad es que en cuanto al funcionamiento y al acceso del petróleo, pues entonces ya Estados Unidos no está en una posición tan desventajosa como hubiese estado en otros años si no estuviera produciendo tanto petróleo ellos mismos. Y no sé si eso tú lo habías analizado, porque la gente a veces dice, pero ven acá, ¿y porque es que entonces en este momento, y eso se me vino a la cabeza por una frase que dijo Francesca, que es como que parece que Trump no se entretiene en una sola cosa, y es que a mí me parece que Trump tenía todo esto muy bien pensado y ha sido como estos dominocitos que van, que tú los pones y le das a uno y entonces todos van corriendo después y hace la figura que tú querías. Y me parece más que eso es lo que él está, ¿verdad? Con su equipo ideó y le está saliendo, porque de otra forma yo creo que no hubiese sido tan viable. No sé qué ustedes piensan de eso. Yo no te veo y te sigo. Yo creo que En Estados Unidos. Venezuela, Te escucho, Francesca, no, no, perdóname. añadiéndole, Jessica, el asunto de Venezuela, de hecho, y ayer salió una noticia que Trump dio unas instrucciones para sacar yo no sé cuántos miles de millones de barriles de petróleo desde Texas para atajar el asunto de la subida de los precios del petróleo. Y si a eso le sumamos que ahora Venezuela, pues evidentemente está haciendo negocio con Trump, pues pudiera ser una de las razones por las que siente la libertad de poder hacer la incursión que está haciendo, sin la presión que tiene. Fíjate que a cualquiera de las manifestaciones que se han hecho contra Trump, a todas él ha tenido respuesta y ha sido firme. Ese asunto de pasarlo el petróleo por Hormuz, pues está bien, pues entonces vamos a mandar a la Marina a que los escolte, ¿verdad? Me parece que que ha respaldado sus acciones, sus palabras con sus acciones y probablemente esté atado a eso que dice Jessica, que no hay esa independencia exclusiva de ese petróleo desde Medio Oriente. No sé por cuánto tiempo va a durar, pero la realidad es que la respuesta pareciera estar respaldada por eso. Bueno, ahora sí, Jessica, en términos Eh, de esta ley, dándole la- más años, cuéntame, ¿qué pues piensas? mira, eso lo hicieron con los jueces primero. A los jueces le aumentaron el término a 16 años, me parece que hace como 4 o 5 años, no sé si más, porque yo te puedo decir que eso fue la semana pasada y haber pasado un año de el evento. No tengo, ¿verdad?, el tiempo, pero a los jueces se lo aumentaron a 16 años hace poco y el término es de ese. Yo eh, entiendo que esta ley obedece al asunto que Tomás Rivera Chat planteó abiertamente en los medios. Y es como que ellos están hartos ya de que el sistema judicial o las ramas judicial o el poder judicial, como se llama ahora la rama judicial, estuviera liderado más por funcionarios que hayan sido nombrados por el Partido Popular. Entonces yo creo que ellos están llenando sus plazas con sus gente, con sus personas. Y de hecho, Tomás Rivera Chat hizo unas expresiones en la prensa que dijo como que le preguntaron sobre las renominaciones que venían ahora y él dijo, no, es que se van, tú sabes, los vamos a llenar con los azules, con los nuestros. Así que yo creo que va más dirigido a ese asunto, lo de los 16 años, porque la excusa que pusieron es para darle continuidad al trabajo, pero continuidad de qué si ningún caso dura 16 años ¿verdad? En investigación y análisis y procesarlo. Y si dura 16 años, prescribirá, tú sabes que a menos que no sean asesinatos nada más. Así que yo no creo que la excusa esa o la exposición de motivos de que para darle continuidad al trabajo sea necesariamente la verdadera. Obviamente, esto no es un asunto nuevo, esto lo hacen todos los partidos que están en el poder, ponen a los suyos en puestos, ¿verdad?, de confianza de poder y donde se entiende que tienen un, este, un leverage, yo no sé ni por qué, porque se supone que, ¿verdad?, cada rama opera distinto y yo no tengo por qué dudar de eso. Pero eso fue lo que la gobernadora dijo, para darle continuidad este, a, a los trabajos, fue lo que dijo. Y me parece que también mencionó que ella dio otra razón que ahora no la recuerdo, pero que tampoco me parecía muy, muy honesta porque
no era necesario que tú estés 16 años en un mismo puesto. A mí, por el contrario, me parece que mientras más tiempo tú estés sentado en la misma silla, la calidad del trabajo puede que desmejore en vez de mejorar, porque pues la gente se aburre de hacer lo mismo. Esa es mi posición, ¿verdad? Por ejemplo, en los fiscales no tanto, ni los procuradores, y aquí estamos hablando de fiscales y procuradores, pero imagínate un registrador de la propiedad que también se le aumentó a 16 años. Ese tipo está metido allí mirando escrituras, 16 años, haciendo lo mismo. Yo no veo cómo si el registro al día de hoy, se supone que en el 2010 hubo una ley para que el registro se pusiera al día y de ahí en adelante se trabajara al día. Yo tengo que partir de la premisa de que el registro de la propiedad al día de hoy está al día. Yo sé que no es así, No porque es a mí me así. llegan a cada rato notificaciones de que te inscribimos tu escritura número 204 del 2004. Ah, gracias. Esa gente, ya esa escritura, pues, así que no le veo la utilidad, No, yo no le veo la pero me da lo tostada. mismo. Pero me da lo Sí, mismo. sí, exacto, el que quiera estar ahí, estar ahí. Francesca, y el aspecto, te pregunto yo a ti, que también eso ayuda a la independencia de criterio del fiscal, o sea, del procurador de menores, o a la independencia de criterio del registrador de la propiedad. Esa era la Este, otra razón que no me acordé. sí, Bueno, ¿qué me dices de eso? yo tengo que pensar que el fiscal, independientemente de cuántos años lo nombren, debe tener independencia de criterio. ¿Verdad? Me parece que esto va más atado al asunto de las enmiendas que se están trabajando en el seno del Tribunal Supremo, ¿verdad? El proyecto de ley que intenta, ¿verdad? O que propone que las cosas se trabajen más en el pleno, que se le quiten ciertas facultades que son exclusivas hoy del juez presidente, que se atiendan más en el pleno. Me parece que esto va siendo más un complemento a eso, ¿verdad? Trabajando más un diseño nuevo de lo que sería el Poder Judicial, con evidentemente con los nombramientos que vienen por ahí. Me parecería más eso que un asunto de estricta utilidad. Yo no puedo pensar que yo le tengo que dar 16 años a una persona para que empiece a tener independencia de criterio. Me parecería a mí que eso es un requisito sine qua non para que usted pueda ejercer diligentemente sus funciones. Mira, Por otro mira, lado, todos sabemos que cuando eso es suerte y verdad, porque los 16 años, los 12 años, o cuando tú te quieras retirar o quieras pedir un aumento o una renominación, pues tú, si te nombró el PNP, tú no lo computaste porque tú no eres Rukmini para saber qué va a pasar en las elecciones de los próximos 4 años, 8 años, 12 años. Así que eso, suerte y verdad. Lo que sí es que si pudieras partir de esa premisa dándola por válida, que yo no la doy como tú no la das, Francesca, de que un profesional que se dedica a lo mismo que yo tenga que necesitar, ¿verdad? Ese incentivo para que pueda tener independencia de criterio, sobre todo los fiscales ya tienen independencia de criterio, de hecho los fiscales deciden qué radican, qué no, tú fuiste fiscal de distrito, Fico, y sabes que eso es así. Pero si fuéramos a darle para efectos de la discusión de este podcast, que lo necesitan, pues que siempre la van a ejercer solamente en el último año que estén buscando la renominación y si la están buscando, porque si no les importa y se quieren ir, tampoco tienen por qué tenerla. Así que eso en realidad es un discurso vacío que no me parece que se justifica. estoy de acuerdo con ambas en que eso es un discurso vacío y en que eso no tiene ningún sentido. Pero te voy a decir otra cosa. Independencia de criterio, ¿cuáles? Los fiscales radican, es verdad, si ellos entienden que radican o no. Pero yo creo que esa se ha ido limitando cada vez más y más y más y más. Y les voy a decir en qué caso. Yo creo es en los casos de violencia doméstica. Mira, Ujú. mira, 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 en los casos de violencia doméstica, yo estoy seguro, eh, 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 lo que los fiscales radican por cualquier cosa. Por cualquier cosa, te estoy hablando de Jessica, Francesca, o sea, eso lo vemos todos los días. Y cada vez los fiscales tienen menos discreción. Las instrucciones de los fiscales de distrito, no voy a, ¿verdad? Es como que decida el juez. Yo recuerdo una fiscal de distrito que yo tuve, muy buena, buena amiga, buena fiscal, este,
¿verdad? Pero yo una vez recuerdo que unos agentes de drogas me plantean una situación que a mí me parece increíble, ¿verdad? Desde donde se ubicaron, que vieron lo que vieron. Ustedes saben cómo son los casos de droga. No voy a entrar en las particularidades. Yo no le creí y simplemente dije, no voy a radicar. Bueno, el testimonio me parece increíble y estereotipado. Puse en la hoja de consulta que se le hace al fiscal con la declaración jurada de la gente en términos de lo que él dice que vio. Recuerdo que la fiscal de distrito me llama a su oficina y me dice, eh, tú tienes un diploma en tu oficina que dice fiscal auxiliar, ¿verdad que sí? Sí, eso es verdad. Cuando tengas uno que diga juez, entonces tú decides. Pero el tuyo dice fiscal. A ti te pusieron en una declaración jurada un agente que vio una transacción y que ocupó una droga. Así que usted va y radica. Y eso en los casos de droga, bro, que eso es una cosa, vamos, que todos sabemos todos los días cuántos casos de droga hay una determinación de no causa, porque te cuentan el mismo cuentito, el mismo cuentito, el mismo cuentito y el Sí, que mismo el tipo cuentito. bajó la ventana, tiró por la Sí, ventana así lo que ay, tenía para allá y dijo, el eso no es mismo mío, eso cuento. estaba ahí. Ajá. Pero entonces los casos de violencia doméstica, mire, yo te voy a decir una cosa, ese mismo caso que pasó en Yauco, que hubo una masacre, cuando la juez evaluó los hechos, entendía que no había caso. Entonces, qué fácil es cuando le levantas el rabo al perro y le ves los testículos al perro y sabes que es macho. Así es bien fácil, porque entonces después el tipo comete una masacre. Quieren freír la juez, pretendían freír la juez, diciendo, ah, mira lo que hizo el tipo, porque la juez violó la porque la juez no expidió la orden de protección, Claro. ¿verdad? Bueno, Y les pidió y y, hubo causa, pero por un 3.1. Ese es el caso de la masacre de Yauco, ¿no? ese mismo. Pues era un Ese- 2.8 lo que se estaba pidiendo y se encontró causa por un 3.1. El problema fue la supervisión electrónica. pues eso. Y entonces decían, ah, se cometió la masacre por culpa de la juez, por encontrar causa, Por por no el poner delito la que no debió haber supervisión. encontrado causa, porque si hubiese impuesto la supervisión electrónica, eso no hubiese ocurrido. Que yo sepa, ¿verdad? Ni tú, ni yo, ni nadie tiene una bolita de cristal en el escritorio de nuestras oficinas que nos permite, como dijo Jessica ahorita, de quién va a ganar las elecciones, pues qué va a pasar en el futuro Ujú. en un caso determinado, eso nadie lo sabe. Y tú no puedes penalizar a nadie por eso. Lo que pasó en Cagua, el caso de este individuo que cogió y mató a esta dama allá en Guabate, en Calley, porque se determinó no causa. Y suerte que Noticel, y eso es una de las cosas que por lo menos a Noticel se le aplaudo, que recuerdo que ellos eh, lograron acceso, Estaba muy bien. alguien les dio el audio, les filtró el audio, vamos, de tribunales. Y cuando todos pudimos escuchar el audio y ponernos en la posición de la juez, entendimos, y eso lo analizamos en ese momento, Francesca estaba conmigo y Torres Nolasco, de que la juez no expidió la orden de protección No porque había no habían elementos. elementos para expedirla. Y querían coger a la juez y a la fiscal crucificarla. Entonces, ese es el problema. Mira, oye, entonces eso es independencia de criterio, que quieren las cúpulas del poder ya sea en la OAT, ya sea en el Departamento de Justicia, que tú radiques, que encuentres causa, que te ensalchichen a tu cliente, aunque no haya Ujú. elementos del delito, te lo sometan a un programa, vamos, que te den un desvío en el mejor de los casos. No, ¿sabes? Yo, por eso estos casos, no hay juez que si yo vea esto, digo, hay jueces buenos aquí en Ponce, pero eh, eh, hay tribunales que tú no puedes ver esto. Tú vas, no voy a mencionarlo, porque es que tengo una tentación grande, pero no voy a hacerlo, ¿verdad? No lo Este, hagas, no lo hagas. hay jueces muy justos, muy buenos, que las cantan como las ve, pero cada vez reciben más presión para que no las canten como las ve, sino que tú sabes, óyeme, te ponen un juez de violencia doméstica, Francesca, Jessica, en una sala de violencia doméstica. Te ponen unos fiscales de violencia doméstica que trabajan con el mismo juez de violencia doméstica todos los días en la misma sala de violencia doméstica. Como Y, to- intercesor.
Y yo que soy un abogado que lo mismo ve una violación, un asesinato, una embriaguez, una 140, una ley de acecho, un divorcio, una división de comunidades gananciales, ¿verdad? Una práctica de la abogacía general, ¿verdad? Y entonces voy a pelear allí con los que se ven todos los días y son cuates. ¿Me sigue? O sea, porque no solamente trabajan en la misma sala, cogen los mismos seminarios, los mismos adiestramientos, los mismos policías porque son de la División de Violencia Doméstica, que ahora se llama División de Violencia de Género. ¿Me Mm. sigue? Este, Ya, ¿qué, te voy a decir tres qué cosas de vamos eso. a hablar de independencia de criterio? Te escucho, pero no se burlen de mí y de mi inteligencia, porque yo tengo, yo voy a cumplir la misma edad de Marco Rubio. Cumplimos 56 ahora en el verano. Y he vivido un poco y los dientes de leche ya se me cayeron. Te escucho, Jessica. Mira, de eso, yo recuerdo cuando yo empecé mi práctica en el 2003, yo, ¿verdad? Con la edad, pero yo, cuando tú ibas a sala de investigaciones a pedir una orden de protección bajo la ley 54, pues ellos tenían ese claro, ¿verdad? Que tú lo que estabas pidiendo era la protección civil, ¿verdad? Que era el caso civil de ese documento que es la orden de protección para que se aleje, ¿verdad? Entonces, ahora ya el caso civil, porque la ley 54 tiene esas dos avenidas, ¿verdad? Lo que es la parte civil, que es la de la orden de protección, y lo que sería la parte criminal, que sería una violación a la orden de protección. Pero ya de inicio, los tribunales están radicando los casos criminales graves con las alegaciones mismas de la orden de protección. Y de lo que tú estabas mencionando, le llaman lo que es la política pública. ¿Verdad? Esa es la política pública del Estado, es que ni una más, pero la Ajá, siguen matando como quiera, porque no es claro, en el claro. tribunal que se cometen los errores, es como acaba de decir Francesca hace unos segundos atrás, no tenía, por ejemplo, el grillete electrónico, o el grillete electrónico no servía, o la oficial que lo tenía que ir a vigilar a ver dónde él estaba, no fue ese día porque tenía catarro. Pues ya el juez tomó su determinación, la que fuera, ¿verdad? Y afuera en la calle el juez no se puede ir a perseguir a la víctima a protegerla. Así que es un problema que es bien complejo, que yo no puedo reducirlo a lo que es la falta de independencia de criterio. Es un problema más grande a nivel de la institución y Claro, es de problema los, institucional, eso exacto, mismo. y de los entrenamientos que reciben, porque lo que tú estabas mencionando, yo la semana pasada estuve asistiendo a un compañero abogado en una vista de pensión, De de orden de alejamiento, de protección. esta de orden de protección que les pidieron es parte con unas alegaciones que si tú las lees, no se configura ni una sola cosa de las tipificadas en la ley 54. Sin embargo, no solamente les pidieron, sino que privaron al papá de relaciones paterno-filiales, Así de mismo, así, custodia, así. y el papá, tú sabes cuando tú estás buscando, porque esto pasó en la oficina de mi compañero, estás buscando evidencia para prepararte para la vista en los méritos, porque esta fue la parte, y está buscando en WhatsApp los mensajes de ese día, y sin querer le da el botoncito y marca y rápido lo engancha. Y le dice, anda para acá, tú sabes, y el abogado le dice, bueno, no te preocupes, porque eso, tú sabes, yo estoy aquí, sabemos que no. Mira, no pasó media hora que estaban llamando a ese señor y le erradicaron cargos criminales graves por violación a la ley ex parte, y la ley ex parte nosotros la teníamos porque un policía lo llamó por teléfono y como ahora está su Mac, tú buscas y la lees, pero jamás se la entregaron a la mano. Así que esa persona tuvo que contratar abogado para defenderse de un caso criminal grave en Mayagüez y vive en San Juan, pero Sí, ella se fue para allá, para casa de los papás, y era por mm, allá. Entonces, pagarle a un abogado que fuera para allá, estuviera todo el día, lo tuvieran paseándolo de cuartel en cuartel,
ya le dijeron, mira, a mí ni siquiera me han notificado de esa orden. Pasa lo que pasa aquí, no me pueden encontrar causa porque yo no estoy notificado, yo no puedo violar, ¿verdad? Eso es Algo de lo que yo no sé que de lo que existe. yo no estoy con. Claro. Usted lo sabía. No, no, yo lo sabía porque lo busqué por Sumac, pero eso no es lo que dice la ley, porque tú me llamaste por teléfono. O sea, que en eso pierden el tiempo, es lo que te quiero decir. Si estuviesen bien entrenados, tendrían que saber que no pueden llamar por teléfono a decirte, mira, que te pusieron una orden de protección para que vengas por aquí, por el centro judicial a buscarla. No, tiene que ir el policía a entregártela. Y eso pasa todos los días. Pues entonces no es un problema de independencia de criterio. Es un problema de falta de supervisión de los alguaciles, de la policía y falta de personal, porque aquí en Puerto Rico el dinero del gobierno no se usa para darle servicios al pueblo, se usa yo no sé para qué, pero para eso no es. Entonces, si tú te vienes a ver, ¿por qué tus hijos van a la universidad? Porque tú pagaste colegio privado, porque a ti no te roban en tu casa, porque tú tienes el control de acceso y un policía allí parado. Porque, ¿entiendes? Pero tú no puedes contratar un bodyguard que ande contigo para arriba y para abajo y haga las funciones de un policía. Entonces, en esos renglones, pues pasan estas cosas. Así que yo no voy a dudar de la independencia de criterio de un juez o de un fiscal. Sí reconozco lo que acabas de decir, de que te obligan, sí, y eso lo hemos oído. Los casos de los borrachitos, todos se radican. Los Todo. casos de violencia doméstica, todos se radican. Eso es una instrucción. Entonces, pues no todos ameritas que se radiquen. Eh, y tenía un tercer punto, pero hoy parece que estoy como que brutita, porque ya A llegó jueves rayos. tarde. Hoy es jueves a las 7:49, ya yo estoy que me quedan las neuronas de trabajar el viernes mañana. Así que se me olvidó el otro punto, pero es bien interesante ese asunto que en realidad a los 16 años, como te dije ahorita, a mí ni me van ni me vienen, no les veo, No, no. no le veo. Eso, olvídate. Y la independencia de criterio, olvídate. Yo creo que eso ni, Independencia ni, de ni criterio. le quita, ni le va, ni le viene, como tú dices. Mira, esto de Antonishka, digo, eh, se dice que hay una posible negociación en el caso de Elvia Cabrera, ¿verdad? De la mamá. En el caso de la mamá, lo que se plantea es que hay un problema con la prueba y que ella está buscando un acuerdo porque está siendo de su familia intimidada, que creo que le pusieron una cabeza de perro, lo que sea eso que signifique, ¿verdad? Al frente de la casa. Eh, y yo creo que Mayra me parece que es la abogada de ella, Mayra López Mulero, ¿right? Entiendo que Mayra es la abogada para efectos de mi discusión aquí solita. Voy a decir que ella estaba planteando que a esta señora se le han violado todos los derechos constitucionales desde el principio y entonces que ha habido problemas con los testigos que están amedrentando testigos y a ella misma. Así que yo creo que por ahí es que va lo de la transacción. El fiscal mencionó que a él no se le ha hecho ningún acercamiento, que eso es una probabilidad que siempre está abierta, pero eso lo dice todo el mundo siempre, aunque no sea verdad. Lo que pasa es que yo lo que veo es que para que esa mamá pueda llegar a un acuerdo, tendría que tirar al medio a su hija, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué le van a dar un acuerdo a ella? Mira, yo no sé, yo escuché, y dejo a Francesca con esto, que hay esa posibilidad de acuerdo. Dentro de eso hay una supuesta amenaza, que de amenaza no tiene nada, de una testigo que se llama Betsy Caratini, ¿verdad? Esa es la, Este, esa es la tía, ujú, la la tía de tía, Antonesca. la tía de Antoneshka, que es pero por lo que te la vinculo, perdón, con la señora es por esto. Le dicen a esta señora, en la urbanización en que vive, en la entrada de la urbanización en que viven, ahí bonito, le ponen Betsy fabrica caso, atención 100 por 35. O sea, Que le pusieron un mural con spray. un mural con eso, Así es. Betsy fabrica caso, atención 100 por 35. Pues, ¿qué yo entiendo de eso, razonablemente hablando? 100 por 35 mide la isla, y lo que están diciendo es como que, atención, esta es una fabricadora, es una embustera, Puerto Rico no le creas. Eso es lo que una persona para mí prudente y razonable entendería. Pues no, ella dice que eso es una amenaza.
Ella dice, eso es una amenaza. Va al cuartel de la policía, de ahí bonito. Y entonces hay un teniente ahí que parece que no tiene mucho que hacer, se llama Axel Valencia, y dice que él asumió la jurisdicción de la pesquisa. Este teniente parece que pues pasó los exámenes y le dieron los rangos de teniente, no tiene nada que hacer porque él de entrada, eso no hay una amenaza es un delito donde usted a- amenaza a otro con causarle un daño y que Determinado. exista la capacidad potencial de ese daño realizarse, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la ley, ¿no? Por lo tanto, si usted le dicen atención 100 por 35, ver si fabrica caso, pues eso no es una amenaza. Ella se siente amenazada y entonces va y el teniente está haciendo una investigación sobre eso, que yo aseguro que va a no esclarecerse, pues eso no tiene ni sentido. Pero vamos, eso no tiene ni sentido. Porque yo fiscal le digo, mire, teniente, entreténgase en otra cosa. Mira, el teniente está como en los muñequitos que hay que hacer como un jeroglífico, ¿cómo es que tienen unos muñequitos y tú tienes que saber qué significa esa letra? Él está haciendo eso con el 100 por 35. Recién por 35. Ahora, Francesca, te digo, yo pienso que sin esta testigo, Betsy, que es, déjame buscar el Es la nombre que ubica, completo, es la que ubica Ella se a llama Elvia. a Betsaida. Besaida Caratini, la importancia de ese testimonio para encontrar convicta a, porque la única forma que usted no encuentra convicta a Elvia es que esta señora no declare. Te escucho, Francesca, ¿no? En Sí, términos de cuál es su testimonio, qué es lo que declara y cómo la vincula y la conecta al delito, ¿no? esta es la señora que la ubica en el lugar de la escena con una cartera pasándosela a otra persona y pasándole entonces a Antonechka. Algo que ella no describe, pero verdad que no vio bien, dice, pero que era 5 a 6 pulgadas de largo y que era negro con algo como plateado. Y a ella es la que describe que vio como si le estuvieran dando puños a Gabriela, pero cuando se dio cuenta, Gabriela miró para el lado y cuando miró otra vez ya estaba en el piso. Exacto. Eh, y era que la estaban apuñalando. Bueno, es ella, es ella justamente la testigo que conecta a Elvia con ese asesinato, ¿no? Porque fuera de eso, Elvia no le dio una puñalada a nadie. Es ella, ¿verdad? La importancia de ella para el Ministerio Público me parece que radica justamente en conectar a Elvia con lo que finalmente fue la muerte de Gabriela. Pero hay que ver, este caso a mí me parece que tiene cosas bien locas y lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Hasta el timing, hablan que estaban en un lugar a las 6 de la tarde bebiendo, pero después nadie sabe qué pasó hasta las 11 de la noche que pelearon. Lo habíamos hablado aquí Francisco y yo hace algún tiempo. De hecho, yo creo que fue para la vista preliminar, que aquí hay Sí. muchas cosas como con muchos vacíos, con Por eso es muchas... que yo te planteo la probabilidad de que le estén ofreciendo un acuerdo a Elvia para que tire al medio a su hija, porque es que no, el caso de la hija, yo no lo veo tampoco tan claro. Yo estuve repasando, ¿verdad? La prueba y demás, y obviamente sí tiene unas heridas y tiene demás, pero yo le veo vacíos en cuanto a la conexión u- esa puñalada que recibió, que el patólogo no descarta que pudieron haber sido más de un objeto, más de una persona, con una profundidad bien diferente a las demás. O sea, ahí a lo mejor, ¿tú entiendes? Yo creo que si el testimonio de la otra niña que dijo que la niña Antonieshka le confesó y tú vas a hacer lo que mami diga, pues quiere decir que Antonieshka habló con mami, ¿verdad? Y si eso pasó y Antonieshka fue la que le hizo las puñaladas y demás, pues entonces una confesión a la mamá es mucho más creíble que a la amiguita que también la estaban investigando como Coautora, como coautora, ajá, como coautora, tú sabes. Así que probablemente, ¿verdad? es Sí. la única lógica que yo le encuentro al caso. Y como sabemos que esta mamá tampoco es la mamá del año, pues a lo mejor dice, mira, pues sí, olvídate. O a lo mejor le han ofrecido, mira, la nena es joven, la podemos sacar por aquí o por allá. Tú sabes cómo son, ¿verdad? Las negociaciones,
en los tribunales. Así que, Yo pienso que no va a haber. Yo pienso No, que no yo, va a pues yo, haber. A mí, yo creo que me sacan las uñas primero y los dientes antes de uno, ¿verdad? Por lo menos sí, yo. exacto, De hacer exacto. algún asunto que vaya a perjudicar a mi hija. Yo creo que no. claro, tú, Me parece que López Mulero fue bastante claro. Dijo, no, nosotros no vamos a negociar nada. Sí, sí. Pero habrá que ver cómo se desarrolla esto, porque esto es toda una secuencia de eventos, todos bien atípicos. Desde las sí, peleas de aquí mismo, ¿verdad? Y con eso yo no busco juzgar a nadie, no es a mí a quien me corresponde. Pero hasta la mamá de la Oxisa también la ubican enredada lidiando con, ajá, allí. Entonces la hermana, la media hermana de Antonesca, cuando llega allí, Antonesca le da. ¿Recuerdas eso, Francisco? Que ella llega con una pareja que aparentemente era una Así es. fémina y a ella no le gusta. Ella no le porque esa era gustaba la pelea, eso. Y es Sí, esa era la como, sí. pelea original, que exacto. una tenía una novia que no le gustaba a los demás. Esa era la pelea. Esa Y de era la momento estaba pelea. peleando todo el barrio. ¿Sabes? Esa era la pelea. Mire, yéndonos de ahí, porque estoy de acuerdo en que yo no creo que aquí, yo no veo una negociación aquí, y menos condicionada a que mamá eh, hable en contra de Dale, la hija. correcto. Eso no creo que vaya a ocurrir. Porque vamos, entonces, tras que como madre era defectuosa, ahí lo terminó de probar. Pero yo no voy a entrar Bueno, por en eso ese te digo juicio, que, ves, yo no voy a entrar en ese juicio valorativo. Pero, vamos, hay otro casito ahí que tenemos que discutir, que es el hecho de que Wanda Vázquez, ¿verdad? Contestó la querella, yo te lo dije, Jessica, que eso iba a ser rápido ante el Tribunal Supremo, ¿verdad? Y dice, bueno, pues es que yo hice alegación por un delito menos grave, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, tú sabes que yo estoy bias ahí y yo en eso, ¿verdad? Yo, como siempre he dicho, la estimo mucho, pero creo, digo, estoy convencido con su posición, vamos, es una tontería de delito menos grave y ella dice que, ¿verdad? Ella, una trayectoria de lo que ella le ha dado a Puerto Rico, tanto como fiscal, como procuradora de las mujeres, como secretaria de la justicia, como gobernadora, este, pues vis a vis lo que le están imputando ahí, ante la realidad de que hubo un perdón presidencial y un perdón presidencial, pues eso no ocurrió nunca. Yo soy también de los que creo que soy muy celoso de la jurisdicción y como republicano que soy, también es así. Uno de los principios del republicanismo es, recuerden que hay dos gobiernos que paralelamente existen, pero son distintos, y es el gobierno del Estado vis a vis el gobierno federal, ¿verdad? Es un principio republicano. Este, y vamos, esto es un estado en que el gobierno a quien, si alguien tuvo un efecto el delito, entendió que no valía la Hay que lo pena ofendieron, claro. y indultó. Y usted podrá especular de cómo viene el indulto, pero se queda en el mundo de las especulaciones, no en el mundo tangible. Y por eso es que, ¿verdad? Digo lo que digo. Francesca, te escucho, luego Jessica, en términos de este caso. Coincido contigo. Si alguien fue agraviado, entendió que la ofensa no era suficiente y por eso la perdonó. Me parece que Wanda Vázquez está sufriendo una cacería de brujas terrible. Y lo hemos hablado aquí. Hay mucha gente detrás de ella que no la quiere, parece que muy mucho, ¿verdad? Y ni bien. Eh, la realidad es que no implica depravación moral, no tiene nada que ver con el ejercicio de la profesión legal. No la sentenciaron porque hubo un indulto presidencial. Y como ella bien señala, y la jurisprudencia ampliamente ha hablado, la trayectoria, ¿verdad? No es lo mismo que el caso, no lo recuerdo el nombre, pero el caso de este muchacho que a los 13 días de haber sido notario metió las patas y notarizó un título de propiedad de alguien que se murió. Pues evidentemente no estamos ante eso, estamos ante una persona que, como ella bien señala, tiene 40 años casi del ejercicio de la profesión legal sin un señalamiento con relación a su ejercicio como abogada. Habrá que ver en qué para esto. Esperemos que pueda resolverse también, pero la realidad es que yo no veo que debería haber una sanción en ese sentido, más allá tal vez una censura enérgica que el Tribunal Una Supremo le censura así. permita.
Y Pero yo no, cuidado, no creo que amerite una suspensión del ejercicio de la profesión. y cuidado, exacto. Jessica, ¿qué tú piensas? Bueno, ya tú sabes lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que el Tribunal Supremo es bien impredecible con relación a cuáles son las sanciones, qué conducta ellos entienden que constituye qué, ¿verdad? Hay casos que, como tú dices, pueden haber sin números de infracciones. Uno de los ejemplos es la misma Tata Charbonnier. Tata Charbonnier cometió los errores más crasos en el ejercicio de su función como abogada. Y no solamente eso, sino que en uno de los casos que tiene tres, le mintió al Tribunal Supremo en su alegato. Así que ahí lo que hicieron fue que la regañaron y yo no creo que nunca la suspendieron, yo creo que la regañaron varias veces y nunca la Eso fue así, suspendieron. nunca la suspendieron. Yo creo que Exacto. sí, Entonces, sí, ahí es donde tú dices, pues mira, yo no sé qué va a hacer el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene que evaluar aquí qué es lo que ellos quieren hacer. El Tribunal Supremo quiere mandarle un mensaje al pueblo de que ellos no van a ser los que únicos que se queden de brazos cruzados ante el indulto y la opinión pública. Pues la sancionarán o le darán una suspensión de 3 meses o para siempre, no sé. El Tribunal Supremo entendió que esa conducta que ella aceptó para efectos de una transacción, ¿verdad? De un plea en el Tribunal Federal, constituye depravación moral, pues ya sabrán qué hacer, porque no existe una uniformidad que me dé a mí ni siquiera un pie forzado para yo pararme aquí frente a la gente que nos esté mirando y decir, yo creo que el Tribunal Supremo va a hacer esto. Yo no sé qué va a hacer el Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo no se puede leer en cuanto a eso. Así que mi posición siempre va a ser esa con relación a los asuntos disciplinarios del tribunal. Yo lo he dicho muchas veces, eso hay que uniformarlo y tienen que tener unas conductas como los reglamentos de la escuela. Tú le metes un puño a uno, eso es 2 días de suspensión. Tú le metes el puño a la maestra, pues votado. Tú sabes, eso tiene que pasar, ¿verdad? Sabemos que hay mucho, ¿verdad? Muchas otras vertientes de millones de cosas que se pueden hacer, no es tanto como una escuela, pero deben uniformar ese asunto disciplinario de los tribunales. Este, mira, tengo en agenda el caso de Kauri Riching, y entonces, que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De que está ventilándose en Utah, en el estado de Utah, ahora mismo se está transmitiendo, los que quieran verlo, vayan a YouTube, van a encontrar un montón de canales transmitiendo, y este es el caso de una individua, para introducírselo de nuevo, ¿verdad? Que asesina a su esposo, ¿verdad? Lo envenena con fentanilo. Entonces, ella obviamente dice, no fui yo, y escribió un librito para calmar a sus hijos, ¿verdad? Que se llama Are You With Me? Y pone que papá es un ángel y que siempre va a estar acompañando a sus niños, ¿verdad? Y vamos, resulta que ella fue la que eh, mm, la que asesina a su esposo, y que, digo, eso lo decidirá el jurado, perdonen, no yo. Todavía hay una presunción de inocencia, y recuerdo unas palabras muy atinadas de Jessica en el caso del enfermero, de que hay una presunción de inocencia que lo acompaña siempre, y al final del caso nunca fue rebatida, y por eso el juez lo encuentra no culpable, y la determinación evidentemente es que no se derrotó su presunción de inocencia. Así que esta señora obviamente eso lo cobija. Pero resultó ser la acusada del asesinato de su esposo. Entonces, miren, yo les voy a decir una cosa. Eso es lo que uno a veces estudia en las escuelas de leyes y pasa en el tribunal, que yo me quedo así como que qué rayos es lo que pasó aquí, y tuve que buscar, antes de que empezáramos este programa, estaba conversando con Jessica, justo minutos antes, necesito la regla 404 de las de evidencia de Utah para ver si es la misma de aquí, es la misma de aquí, que es la misma federal, ¿verdad? Porque lo que ocurrió en este caso es atroz, en términos, oye, si lo mató, fúndanla, yo no hay problema con eso, pero mi amigo, hágalo bien, hágalo conforme a las reglas de evidencia, hágalo, ¿verdad? Pero vamos, lo que pasó en este caso es salvaje, porque fíjense que el asesinato ocurre en el 2022. Entonces, esta muchacha que vive en Utah, el asesinato ocurre en Utah en el año 2022, en el año 2021 estuvo hospitalizada en Arizona, nada, de Utah a Arizona no es media hora en carro. Y la cuestión, y la hospitalizaron allí.
Evidentemente, cuando usted está en esos sitios porque tiene problemas de la naturaleza que sea, está deprimido, ¿sabes? Pues a ella le hicieron escribir un relato de ella, de su vida, en tercera persona. Y ella describe unas cosas que allí ocurrieron, ¿verdad? Y, y ella, a grandes rasgos, dice que cuando era chica, ¿verdad? Tuvo una vida bien inestable, era pobre, aunque su papá era un ingeniero exitoso, pero después cayeron en la pobreza porque su papá era un alcohólico. Entonces su papá, en estado de embriaguez, coge y tiene un accidente de tránsito que mata a un policía. Este, y entonces, como consecuencia de eso, este, se divorcia de la mamá, del papá ya no sabe más, la mamá tenía su propia adicción a los juegos, El papá supongo lo que el metieron alcohol. preso. Al papá lo metieron preso, ¿ok? Por el homicidio vehicular, me imagino ese. Este, la mamá era adicta a los juegos, ¿correcto, Jessica? Francesca. Sí, sí, sí. Este, era adicta a los La mamá juegos, perdió todo, dice, ella describe que perdió todo en el casino, la casa, el carro, todo lo que ellos tenían, ella lo perdió en un casino. lo perdió en un casino. Entonces, entra a la universidad y su vida, entonces, la ve distinto cuando conoce al padre de sus hijos, que es Eric Richie, al mismo que asesinó. Pero vamos, y Presuntamente. presuntamente. Entonces, oye, pasan esa prueba, esa evidencia. Yo digo, me perdonan el inglés. Yo dije, vete para el carajo. O sea, porque bajo qué regla de evidencia a ti te permiten pasarle esa prueba al jurado. La El juez Porque, la regla de permitió. carácter, regla de carácter del árbol genealógico completo. sí, sí, de árbol genealógico, o sea, yo soy una porquería porque mi papá era una porquería y mi mamá era otra porquería. Eso es básicamente lo que le está diciendo la fiscalía en una prueba más burda. Porque, Y ¿de ni qué siquiera está manera? evidencia ninguna con ningún tipo de grado de confiabilidad, pues eso escribió ella bajo un procedimiento de que, whatever, No, tú sabes. y si es verdad que, porque fíjate, todo tiene que estar atado a un criterio de pertinencia, ¿verdad? Regla 401 y 402 dice, Claro, la evidencia pertinente es aquella que hace más probable o menos probable el hecho en controversia o aquello que vaya dirigido a impugnar la credibilidad de un testigo. Eso es lo que es la evidencia claro, pertinente. No, no hay otra pertinente. evidencia pertinente, ¿verdad? Y esa evidencia como única no pasaría esa evidencia pertinente que hubiese alguna regla de exclusión, un privilegio, una cuestión de hearsay, whatever, cualquier regla de exclusión, ¿verdad? Una de política pública como los Pero ahí subsequent hay remedial varias measures. reglas de exclusión en O esa, sea, con eso. pero entonces, ¿de qué si no es inframar un jurado? ¿De qué forma hace más probable que ella haya matado al esposo? Ah, bueno, porque como su mamá era una apostadora y perdió la casa, es más probable que ella mate a su esposo. En serio, ¿cómo ligas eso? ¿Cómo liga el hecho de que el papá era un ingeniero y era alcohólico y mató a un policía y se fue a la cárcel, que ella matara a su esposo? De que si no es prejuiciar al jurado, de decir, es que esta niña nació torcida, es un roble doblado, y como decía Rubén Blades, árbol que nace doblado jamás se endereza, y esa muchacha tuvo que haber sido guilty by association, guilty by, I don't know, herencia por DNN. Dígame algo, porque Sí, pero yo no eso es un comprendo la error. admisibilidad de esa Eso, prueba en eso es ese un error caso. de la fiscalía, no debería estar tan orgulloso de haberlo pasado, porque la apelación la tienes ahí. Sí. Si le Venga. encuentran culpable, ya tienes un error en apelación brutal. Y el juez, Y se ¿a hizo qué? la objeción. Se hizo la Sí, objeción de manera sí, oportuna. oportuna. Fortuna, Y, exactamente. y que eso lo exigen las reglas, ¿verdad? Que la objeción sea oportuna en el momento preciso, ¿verdad? Y entonces, el juez permite eso. Y yo, pero ¿y ese señor Pero lo habrá permite, cogido pero mira el evidencia? ¿Habrá tomado? fundamento. Mira el fundamento. Él lo permite pensando que era relevante para ver cómo ella se sentía con relación a su matrimonio.
que tiene Ella, que ver cómo ella se sentía con su mamá y su papá. Allí no había un psiquiatra que la hubiese evaluado a ella No, para... no, no, Es eso que está tan siquiera, cabrón. mira, mira, vamos a poner, como tú estabas No, hablando de las no. reglas de exclusión, olvídate si, vamos a suponer que fuera pertinente. ¿Cómo lo entraron? Porque eso lo escribió ella y ella no va a testificar. Hearsay. Exacto. Ella no la pueden contrainterrogar en relación a eso. Exactamente, eso Y no entonces, entraba por no ningún lado. solamente eso, que el hecho de que ella esté sentada allí es un privilegio, que es el privilegio contra la autoincriminación y el privilegio del acusado a no declarar en su propia contra. y a que Y, no se co- comente su silencio. Es exacto, y más, a que eso que tú acabas ese de silencio no se plantear ahora interprete en... mismo, eso que tú acabas de plantear ahora mismo, Francisco, un abogado puede plantear que eso que pasó ahí es una violación al derecho a no autoincriminarse, porque Claro, eso es una claro. manifestación de ella previa, escrita, que verdad, Escrita pero que yo no la, que ella, que el abogado no la puede contrainterrogar a ella misma porque está haciendo uso de su derecho, a menos que ella se siente. Pero como quiera que sea, el fiscal tenía que traerlo, si de alguna manera sirve, porque no sirve para nada, para cuando nada, ella se sentara, cuando ella se exactamente, sentara, para pero no impugnarla. para Ah, claro. impugnarla. Pero ¿de qué manera es eso? O Es una sea, yo locura. decía, esta es una de las injusticias. Yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque los hechos son atroces, pero yo siempre tuve duda de ese caso. Ubíquense en Plaza Carolina, un individuo que una vez lo acusan de que está con su hija, Ay, que la tiró eh, por las escaleras eléctricas. que tiró a su hija por las escaleras eléctricas de un piso a otro en Plaza Carolina. Ese caso, yo leí día a día lo que se publicaba y lo que se analizaba. En ese momento yo me acuerdo que existía dos periodistas, pseudo periodistas ambos. Uno era Luis Francisco Ojeda y la otra era Carmen Jovet, la que no envejece. Entonces, ellos más o menos tenían un programa a una hora y el otro la hora después en dos canales distintos. Y entonces lo que hacía uno era impugnar al otro. Tú sabes, yo no sé si recordarán eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que yo leía todos los días lo que pasaba, todos los días lo que salía publicado en los medios, todos los días lo que se decía en la radio, todos los días porque yo no estuve en el caso y siempre tuve dudas razonables. Y Ojeda fastidiando al juez que se llama Dimas Padilla. Dimas, tienes que encontrarlo culpable porque si no eres un corrupto. Mira ese muchacho que tiró a esa niña. Yo te digo una cosa, ahora digo yo como dijo el juez Yabona, yo tengo derecho a dormir y derecho a dormir tranquilo, derecho a estar en paz con mi almohada, como decía el profesor Velázquez, el profesor de Derecho Miguel Velázquez en la UPI. Yo tengo derecho a una conciencia tranquila si fuera juzgador de hechos. Entonces, eh, cuando yo llego de fiscal de distrito de Carolina, a dirigir Carolina, yo recuerdo que yo le pregunto al asistente administrativo si en bóveda estaba todavía ese caso. Está en bóveda, fiscal, tráigamelo. Y me leí la transcripción. Te juro que lo hubiese absuelto al tipo. Lo hubiese absuelto. Ese tipo le han legado nuevos juicios. Ese tipo lo clavaron a la cruz, como dicen, por el hecho de que murió desgraciadamente en lo que yo creo que fue un accidente bárbaro, ¿verdad? Y yo sé que ese angelito Dios lo tiene con él en la gloria, esa bebé, ¿verdad? Pero yo, de verdad, le pasaron pruebas de otras cosas y de otros actos, pero como loco, ustedes tendrían que leer esa transcripción para que se queden locas y sin idea, para que ustedes lean esa transcripción de la prueba que pasaron los fiscales que nada tenía que ver con que el tipo tiró o la planificación o la oportunidad o el motivo. Trajeron una tipa que era ex de él para decir que él la violó. ¿Qué tiene que ver? O sea, cosas que yo decía que no eran. Entonces, un juez que se supone que sepa de derecho, mire, no me traía eso para acá. O Eso a lo fue por el mejor Tribunal de Derecho. por Tribunal de Derecho con Dimas Padilla. Bueno, se murió como 2 meses después. Yo no sé si fue la conciencia, pero, pero, pero de verdad, Mira, no después me del digas que se caso. tiró por las escaleras de Plaza Sí, Carolina, no me digas eso. imagínate.
Pero no, se murió de causas aparentemente naturales, ¿verdad? Y, y, y Dios lo tenga en la gloria también, porque yo creo que en esos 2 meses antes de morir, o 3, él no podía haber dormido bien, porque cuando yo leí eso, óyeme, cuando yo leí eso, Jessica y Francesca, yo era fiscal de distrito de Carolina, pero les quiero decir una cosa, mi primer trabajo fue ser fiscal, y había sido fiscal toda la vida, pensaba como fiscal. Y yo, siendo fiscal del distrito de Carolina, leí eso y tenía dudas razonables. Eso es lo que les quiero decir, Sí. que ustedes, la impresión que yo me llevé cuando yo leí ese caso. O sea, la verdad es que Edwin Otero se llamaba el tipo. Pueblo versus Edwin Otero. Este, y lo que estoy viendo en este caso, así no se gana. Así no se ganan los casos. Los casos se ganan metiendo pruebas la que es, la que hace más probable el hecho en controversia, el fiscal y el abogado en el cross para mirar credibilidad o en la prueba que siente va a meter aquella evidencia que haga menos probable el hecho en controversia. Pero no, Siempre así la me, duda. así me ganan, así me mata, como dicen por ahí. Este, y eso es lo que yo creo de ese caso. Los dejo a ustedes con las últimas palabras. En el caso de Richie, Francesca, te escucho a ti luego a Jessica. En el Pero caso de, coincido de con Richie. Jessica, me parece que han ellos mismos abierto la puerta a un señalamiento de error y el propio juez fue oportuna la objeción que hizo la defensa, la declaró sin lugar, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ese juicio todavía le quedan un par de días adicionales y están, pues, de lo que leí, ¿verdad? La defensa está planteando el asunto de que este señor, ¿verdad? El occiso, tenía dependencia de sustancias, así que habrá que ver cómo finalmente termina este asunto. Mira, Jessica, aparte de yo, que le gustaba la boquita, que eso, no hay duda de que a él le el gustaba la Moscow boca. Mule, el Moscow Mule. Sí, Mira, les tengo una sorpresa. a ver, cuéntame, Les cuéntame. voy a subir aquí al chat el libro, lo conseguí. Entonces, el Ay. libro para El libro que que ella escribió, sí, para que Adayitza lo suba, lo ponga para que las personas lo puedan ver. No es el libro como tal, pero es una página en YouTube, te lo leen en voz alta. El libro es bien sencillo, no es como nosotros dijimos aquí, que ella ahí como sugirió algo de cómo fue que lo hizo, eso no es así. El libro tiene bien poquitas páginas, como 14 páginas, y es como el niñito así diciendo, Papá, are you with me at my soccer play when I score a goal? ¿Qué sé yo qué? Entonces, todas las preguntas de todas las actividades de él, y a lo último el papá contestando, Yes, I was at your soccer game, no sé qué. sí, Este, nada shakespeariano, nada, Nada que nada. tenga que ver con el asesinato, nada que tenga que ver con que se sugiera que ella pudo haber sido, pero lo leí, o sea, me lo leyeron, gracias, En en YouTube. YouTube, lo subí ahí al chat para que Adalcha lo pueda subir y la gente lo tenga la A la gente, oportunidad de si verlo. nos hace ese favor y nos Sí, lo estoy lo pones, buscando. lo pones en pantalla para que la gente vea de lo que estamos hablando. Es un caso sumamente interesante, de verdad, los que dominen el idioma inglés y les guste enterarse de esto y siguen los casos de Viqueira y el de Ay Bonito, O de sea, lo pueden Antonecki y todas esas cosas. un traductor, si no saben inglés también, lo pueden subir a través de tal vez alguna aplicación de inteligencia artificial y se lo traducen. Lo Ya tú voy, sabes es que más, lo próximo que quiero conseguir es la transcripción del juicio de la nena que tiraron por las Dedication escaleras. no, eso tienes que verlo. to my amazing husband and a wonderful father, always on our minds, forever in our hearts. Weston, Carter, Eric, Corey, Ashton, and Harley. El perrito. Are you in the clouds when I look up to see you, to tell you about my day, ask about yours, and tell you that I love you? Are you at my soccer game when I scored that goal for you? I looked for you in the crowd, but you weren't there. Did you see it? Are you with me on my birthday to blow out my candles?
to celebrate another year and watch me grow, teach me new things, and watch me make mistakes? Ahí tienen, basically, es una cosita La sencilla, pregunta ¿verdad? sería de ese cuento, ¿cómo es que llegó la policía y de la justicia a decir aquí hay algo raro? Y Aquí por hay eso algo yo lo raro. traigo, porque yo creo que después yo leí como que no tenía mucho que ver con el cuento, fue que alguien la choteó, yo creo. Tengo que... No, no, yo estoy seguro que primero, pero ¿cómo llegan a la? Yo sé que fue la mucama, pero Ok. ¿cómo llegan a la mucama para que diga lo que diga? Es lo que digo, tengo que sentarme a verlo, ¿verdad? Voy a buscar. Porque yo Ajá, no estoy, en ese caso, la realidad es que no lo he mirado porque no he tenido mucho tiempo. Tengo no, a y mi niña. el caso se calendarizó todo el mes de marzo, o sea, ellos tienen hasta marzo 30 para pasar pruebas. Así que me imagino que vas a escuchar que el abuelo era esclavista, que el bisabuelo peleó al lado del general Lee con las tropas del sur El en contra de abuelo las tropas del norte, porque, tenía ¿sabes? cuatro chillas Si una cosa así, eso va a ser lodo y fango y porquería y nada en una litigación, ¿verdad? A la buena ley. Nada, nos despedimos. Buenas noches. Gracias a Jessica y a Francesca por estar aquí.